Después tenemos la migraña, que es lo que describí recién, y hay una migraña que es más... La migraña típica es más frecuente en mujeres que en hombres. Y muy frecuentes en las mujeres adolescentes cuando empieza el ciclo menstrual. La hormona femenina estimula el cerebro de alguna manera a que tenga migraña. Y la migraña en racimo es el dolor ocular, retroocular, el paciente tiene el ojo rojo, llora, insoportable. Los despierta por la noche y tienen características muy distintas, que es que la migraña común o convencional, el paciente quiere dormir. Se quiere dormir, que le apaguen las luces, no tener estímulos. Y la migraña en racimo, el paciente está inquieto, no se puede quedar quieto porque si queda quieto empeora. ¿Y cuál es el dolor de cabeza entonces asociado al COVID de todos estos? La cefalea simple. Lo que pasa es que el COVID neurológicamente tiene una participación que no está clara, ¿sí? Pero la causa de cefalea, nosotros tenemos fiebre por cualquier otra enfermedad y tenemos cefalea. Nosotros respiramos mal, tenemos menos oxígeno en el cerebro y nos duele la cabeza. Nosotros aumenta el dióxido de carbono en el cerebro y nos duele la cabeza. Entonces, y el COVID hace todas esas cosas. Genera hipoxemia, nos hace dormir mal, genera inflamación. La inflamación corporal general atraviesa también lo que se llama la barrera hematoencefálica, que es una cubierta que tiene el cerebro que la separa del resto del cuerpo. Y cuando la inflamación por COVID, que uno puede tener una neumonía o puede tener un cuadro de falla orgánica general, llega al cerebro, duele la cabeza. Lo que pasa que en este momento de pandemia, estrés, la cefalea aumentó mucho, ¿sí? La Sociedad Española de Dolor hizo una encuesta durante la pandemia y el 90% de los pacientes, por ejemplo, manifestó que había empeorado su estado emocional. Y sí, seguro. Si empeora el estado emocional, empeora la cefalea. Ahora, ¿qué es lo que genera el dolor de cabeza? Es decir, ¿por qué yo siento... acá, ¿no? Como en la sien, o si no, ¿qué es lo que se inflama? ¿Qué es lo que hace que te duele la cabeza? ¿Qué es lo que duele de la cabeza? El cerebro no duele. Claro, por eso, ¿qué es lo que duele? El cerebro no duele. Es tan así que el cerebro no duele que a veces podemos operar a un paciente despierto, tocar el cerebro y no le duele. Lo que duele es un nervio. Históricamente se pensó que las cefaleas y que las migrañas estaban debidas a una causa vascular, que esa era la causa primitiva, el origen, que había vasodilatación y que por eso es pulsátil. La gente muchas veces cuando le duele la cabeza siente una sensación que late. Que late. Sí. Entonces, durante años se le achacó esa causa vascular. Pero resulta que hace un tiempo se dieron cuenta que esa es una causa, es un síntoma en realidad, que la causa inicial es que son cerebros, neuronas que son más excitables que las neuronas de otros pacientes y que algunos estímulos, mucha luz, estrés, hormonas, aumentan su carga eléctrica. Esa carga eléctrica va estimulando diferentes zonas del cerebro hasta que llegue a estimular un nervio, que es el nervio trigémino. El nervio trigémino... O sea, ese es el que produce el dolor de cabeza. Ese es el que le da sensibilidad a la cobertura que tiene el cerebro, que se llama duramadre. Sí. Que es como una capa de goma que tiene el cerebro y que le da sensibilidad a parte de la cara, parte del ojo. Ese es el que se inflama y es un nervio de los que llamamos mixto. Es un nervio que tiene funciones motoras y funciones sensitivas. Cuando él se inflama, dispara una actividad del cerebro que duele y que duele mucho. Y cuando el dolor es por el trigémino puro, que es la neuralgia del trigémino, en la Edad Media la gente se suicidaba porque es insoportable, es como tener un dolor de muela agudo, permanente, que no cede con nada. Entonces, hoy se cree que la causa es que este nervio se inflama y genera, una de las cosas que genera es vasodilatación. Por eso a los pacientes se les da vasoconstrictores, por eso la gente consume tanto ergotamina, que es claro, el Migral. El Migral. Exactamente. Pero dicen que en Estados Unidos está prohibida. Está prohibido. La historia de la ergotamina es muy interesante. La ergotamina, usted que se llama Antonio, en una época generaba el fuego de San Antonio, se llamaba. De ahí viene relacionado todo, Antonio. Por eso te toca a vos el dolor de cabeza. En el año 1100, en España consumían un pan que era el pan de centeno, que estaba colonizado por un hongo, que es el hongo este que genera la ergotamina. Y la ergotamina genera vasoconstricción arterial, periférica. Entonces los vasos se ponen muy chiquitos y deja de llegar sangre a los miembros y a los pacientes les queman las piernas o les queman las manos. Entonces la gente hacía... Pero eso si tomaban, no sé... Se intoxican, se llama ergotismo, pero por eso está prohibido, acá se consume, pero que la gente consuma mucha ergotamina, porque genera vasoconstricción cerebral y vasoconstricción periférica también.
y la gente hacía el camino de Santiago de Compostela para curarse Claro. del fuego, Sí. y había un monasterio, que era el monasterio de San Antonio, donde la gente paraba, y lo único que hacían era dejar de comer pan de centeno, le daban otro pan, Claro, un que pan de maíz, Con eso se y desintoxicaba. con eso lo curaban. Ahora, doctor, porque hay gente que se medica, toma una aspirina, un paracetamol, un Migral, pero no se le pasa. ¿Cómo se trata entonces? Hay tratamientos que se llaman de primera línea, de segunda línea. En general, la cefalea tensional, el paciente que tiene cefalea tensional sabe que tiene cefalea tensional porque lo nota, empieza en la nuca, va a la frente, va atrás de los ojos. Si duerme y se levanta a la mañana, en general el dolor de cabeza se pasa. Ese tipo de paciente suele ceder con un analgésico común, ibuprofeno, paracetamol, un miorrelajante. No. Vamos al nivel 2. El de Migral. El nivel 2, ya los pacientes necesitan agregar maniobras para relajar, si es cefalea tensional, maniobras para relajar la musculatura, actividad física, dormir bien. ¿sí? Y bueno, ahí ya... Claro, Eso ya es muy complicado con estos horarios. El insomnio o la mala calidad del sueño desencadena infinidad de patologías que no tenemos idea. No le prestamos atención al sueño. ¿sí? Dormir mal desencadena cefalea, malestar general, trastornos cognitivos. Uno piensa mal, piensa peor si duerme mal. Sí, uno se olvida las palabras. No, y vienen los pensamientos negativos también. Y después hay una segunda línea de drogas que ya actúan. Los antiinflamatorios actúan cortando la inflamación, y hay una segunda línea de drogas que actúa ya directamente a nivel del sistema nervioso central, en el cerebro, tratando de mejorar la conexión de las neuronas. Las neuronas se comunican por electricidad y por algo que se llaman neurotransmisores, son conexiones químicas. La segunda línea o la tercera línea de drogas mejora eso, altera eso para que la electricidad del cerebro sea un poco más uniforme. Qué bárbaro, qué complejo. Y Uno dice dolor de cabeza. Claro, pero el 60, el 70% de las enfermedades que sufre el ser humano, sacando las infectocontagiosas, el cáncer, son pasibles de prevención. ¿Sí? Pero el dolor de cabeza no sé si lo puedes prevenir. Vivís Durmiendo, en la ahí te Argentina, dijo, durmiendo vivís bien. en la Argentina, o sea, la tensión es inevitable. Yo creo que cada vez se duerme menos, más allá de nosotros, nuestros horarios. La gente en general duerme menos cada vez. Yo no sé cómo lo puedes prevenir. Se hacen tratamientos multidisciplinarios. ¿sí? Uno tiene que tratar, por un lado, su cognición, su estado de ánimo, inexorablemente. La gente separa muchas veces el estado de ánimo con la cabeza. Por un lado eso, por otro lado tiene que ver realmente cómo duermen. Los pacientes que oxigenan mal cuando duermen son pacientes que tienen cefalea. La postura del cuello, las maniobras sobre el cuello, la osteopatía, los masajes, relajan la musculatura cervical y disminuye el dolor de cabeza. No nos olvidemos que los músculos del cuello empiezan en el cuello, pero todos terminan insertados en la parte posterior de la cabeza. Cuando la tensión de esos músculos aumenta, tracciona directamente la cabeza y eso duele. ¿Hay algún dolor de cabeza que haya que prestarle mucha atención? Excelente pregunta. El paciente que es migrañoso o que tiene cefalea tensional, la tiene habitualmente y lo sabe, la reconoce, Claro. sabe que... Convive con eso. Sí, hoy voy a tener dolor de cabeza. Y tiene dolor de cabeza y lo sabe. Aquí hay que prestarle atención. Pacientes mayores de 50 años que nunca tuvieron dolor de cabeza, sí, es un llamado de atención. Hay una cefalea que se llama cefalea en explosión o cefalea en rayo. Es un paciente que viene y te cuenta, es un dolor, a veces no te lo puede contar. Tuve una cefalea como nunca en mi vida tuve. Eso significa que hay irrupción muchas veces de sangre en el cerebro, se rompe un aneurisma. Entonces, por ahí lo más frecuente es, nunca me dolió la cabeza y de repente me empieza a doler la cabeza. ¿sí? Ahí ya ir al médico. O dolor de cabeza asociado a fiebre prolongada, a pérdida de peso, a mareo, a trastornos neurológicos focales. ¿sí? Hay algunas migrañas y cefaleas que pueden llegar a simular una ACV. El paciente tiene una migraña compleja, una migraña familiar, y pierden la fuerza en un brazo o una pierna. Eso es muy poco frecuente. Entonces, cuando ocurre esto, que el paciente tiene cefalea, se queda dormido, no puede hablar, eso es un momento para consultar porque tiene